Evangelio según San Juan, el capítulo 5, del 1 al 8, por favor. Es una historia que la conocemos. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Ahí estamos bien. Evangelio según San Juan, capítulo 5, los versículos del 1 al 8. Por favor, si alguien me ayuda con esa lectura de esos 8 versículos, le agradecería mucho. Amén. Por favor. Algún tiempo después, Jesús regresó a Jerusalén, donde se celebraba una fiesta de los judíos. Allí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, había un estanque rodeado de 5 pórticos. El estanque se llamaba en arameo Betzata. Hasta el 8 dijo, hermana, ¿verdad? Sí, por favor. En los pórticos estaban acostados muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban que se moviera el agua. De cuando en cuando un ángel del Señor bajaba al estanque y movía el agua. El primero se metía al agua después de que había sido removida. Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos había un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y supo que tenía mucho tiempo de estar enfermo, le preguntó, ¿quieres curarte? El enfermo respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se remueve el agua. Cada vez que trato de hacerlo, otro se me adelanta. Jesús le dijo, levántate, recoge tu camilla y anda. Amén. Muchas gracias, hermana Joanita. Una preguntita, ¿qué versión leyó? No sé. Ya. Es esta misma. Ya. ¿Puede leer el versículo 4? El versículo 4. Sí. Dice, de cuando en cuando un ángel del Señor bajaba al estanque y movía el agua. El primero que se metía al agua, después de que había sido removida, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Amén. Muchas gracias, hermana Joanita. Qué gusto poder verla, saber que el Señor está haciendo cosas grandes en su vida. Bueno, esta es una historia que obviamente cuando digo historia es algo que sucedió, no es una parábola. Creo que todo el mundo ha escuchado hablar acerca del estanque de Bethesda, ¿sí? ¿Quién no ha escuchado hablar del estanque de Bethesda? Yo he escuchado inclusive muchas organizaciones cristianas que le ponen este nombre. Yo no estoy en contra de nada de eso, al contrario, pues mientras más nombres bíblicos pongan, aunque no pongan Judas, estamos bien. Pero bueno, esta es una historia que implica un estudio profundo de la Escritura. A lo mejor lo que escuchemos hoy, o lo que me vaya a escuchar decir hoy, puede ser que sacuda un poquito la concepción de esta porción de la palabra. Y ya lo vamos a ir viendo poco a poco. La historia habla de que en Jerusalén había un estanque, ¿sí? Este estanque tenía 5 pórticos y estaba ubicado, dice ahí, junto a la puerta de las ovejas. Usted sabe que Jerusalén tenía, si no me equivoco, 12 puertas de entrada, y una de las puertas era la puerta de las ovejas, donde metían las ovejas para el sacrificio. Pero estaba junto a esa puerta, estaba este estanque. Ya vamos a ver el significado de Bethesda, que muchas versiones o muchos diccionarios lo traducen como casa de misericordia, ¿sí? Entonces, dice que aquí en este estanque había una multitud de, mire, enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que estaban esperando el movimiento del agua. Yo he subrayado aspectos muy importantes de esta lectura, sobre todo el versículo 4, que si lo leemos en la versión que estoy leyendo ahorita, la versión de las Américas, pero si leemos en versiones como la Biblia textual,
como la TLDA que muchos de ustedes manejan, o como la Nueva Traducción Viviente, sobre todo la Biblia textual, que es una de las traducciones más fieles al original, omiten el versículo 4. Es decir, el versículo 4 fue puesto por muchos de los escritores o de los traductores de la escritura. ¿Y por qué resalto yo este punto? Porque es muy importante, este es un punto muy clave para poder entender qué es lo que quería decir el apóstol Juan o el evangelista Juan para dejarnos esta historia y qué enseñanza podemos sacar de ella. Hay dentro de todo esta situación, el versículo 4 que está subrayado de rojo, ¿alguien puede leerlo, lo que está subrayado de rojo? Yo lo subrayé deliberadamente, ¿no? ¿Puede leer lo que está ahí en pantalla? Si alguien puede leerlo. Amén. Por favor. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Amén. Muchas gracias, hermana Carlita. Entonces, aquí hay una situación que es un poquito, que está un poquito, digámoslo así, extraña, ¿no? Es como que por eso mismo me demoro. Es como que el Señor, es como que digámoslo así, el Señor, vamos a ponerle mucho, ya, basta. Es como que pareciera que hubiera un desorden ahí, un caos, ¿sí? Y la sanidad que se está produciendo en este estanque no es una sanidad basada en fe, sino basada en mérito. Porque si bien es cierto, todos estaban enfermos, había ciegos, había cojos, había paralíticos, el que quedaba sano, según este versículo, era el que primero llegaba al agua apenas se agitaba, ¿sí? Y dentro de toda esta, digámoslo así, esta miseria de situación, una situación bastante, digámoslo así, penosa, si de pronto nosotros miráramos ahorita cómo fuera ese estanque, no había ningún sano ahí, obviamente iban los que ya definitivamente no tenían nada que hacer en la vida y su última esperanza era el ángel del estanque, el angelito del estanque. Pero hay versiones que son más apegadas a los originales que omiten este versículo y la escritura moderna pues tiene de pronto esas situaciones que se pueden presentar, aunque de ninguna manera el sentido de la escritura es tergiversado. Es decir, todo lo que nosotros tenemos en la escritura tiene un solo propósito, el presentarnos a Jesucristo como el único camino para llegar hacia el Padre. Ese es el objetivo de la escritura. Eso es lo que es la base de la palabra del Señor. Porque lo dice Juan, si no me equivoco, que el Señor hizo muchas cosas mientras estaba en la tierra que ni aun en todos los libros del mundo cabrían. Pero lo que quedó escrito es para que ustedes puedan entender que Jesús era el Hijo de Dios, que había venido a la tierra y que había muerto por nuestros pecados. Bueno, y sigue diciendo la historia que dentro de este conjunto de personas, había una persona que 38 años, ya vamos a ver el significado del número 38, voy a controlar el tiempo, ¿sí? 38 años hacía que estaba enfermo. Y curiosamente este es uno de los milagros en donde el interesado o la interesada, como en el caso de la mujer que acabamos de cantar, se acercaba a Jesús con esa necesidad. En este caso, fue Jesús mismo el que miró la condición de este hombre y Jesús fue el que se acercó a él porque lo vio acostado y el Señor, como en su omnisciencia sabía lo que le sucedía, sabía y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición. Imagínense 38 años. 38 años de un padecimiento, no sabemos qué enfermedad tenía, pero cuando llegaba al estanque, era una persona que prácticamente era inmóvil, porque dice que era un paralítico, ¿sí? Era un paralítico. Y ahora imagínense esa situación. Entonces, cuando Jesús lo ve acostado ahí, supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición y le dijo, mire, ¿quiere ser sano? Y obviamente la respuesta del enfermo no se hizo esperar. Le hubiera dicho, sí, Señor. O le hubiera dicho, claro que quiero ser sano,
pero no conocía o de pronto no tenía idea de quién estaba hablando con él. Porque lo único que le responde es Señor, pero en un sentido de respeto. Y le dice, yo no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Aquí no dice cuando el ángel mueve el agua, no, dice cuando el agua es agitada. Y ese es el punto clave que debemos nosotros entender. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo, pero Jesús tiene misericordia de aquel hombre y le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y quiero en esta noche conversar con usted, tener un pequeño coloquio, preguntarle primeramente si usted ha escuchado hablar del estanque o del paralítico de Betesda. ¿Sí? Es uno de los milagros que está registrado en los evangelios, muy impresionante, pero vamos a ver qué significa, vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos tiene con respecto a esta historia. Primero, este versículo en rojo es clave y fundamental, que en algunas versiones no lo tiene. Bueno, ¿en dónde se desarrolla esta historia? Dice que está en Jerusalén. Jerusalén en ese tiempo era una ciudad que estaba siendo levantada o reconstruida por el rey Herodes. Digámoslo así, era la Jerusalén de Herodes. Inclusive, esta ciudad era una ciudad muy imponente que hasta los discípulos de Jesús en alguna ocasión le dijeron, mira, Señor, qué edificios. Mira, Señor, refiriéndose al templo, usted ve que el templo está ahí en la mitad. Esta es una reconstrucción más o menos de Jerusalén, la que la puede ver ahí. Tenía sus murallas. Este es el templo, ¿no? Esta es la ciudad del templo. Es Jerusalén, toda la ciudad, pero esta partecita cuadrada es el templo. En la mitad está obviamente la reconstrucción del templo que la hizo Herodes después de una reconstrucción históricamente previa que fue con Zorobabel. Obviamente es el templo de Salomón que está siendo reconstruido ahí, pero lo reconstruyen de una manera imponente. En ese tiempo era una arquitectura jamás vista. Y creo que hasta los discípulos de Jesús se impresionaron con esa construcción. Bueno, ese no es el tema, que le dijeron al Señor, mira qué edificios. ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Alguien sabe qué les dijo el Señor cuando los discípulos le dijeron eso? ¿Verdad? Qué lindos edificios. ¿Alguien lo ha leído? De eso que vi. Así es. El Señor dijo, bueno, pues ustedes ven esos edificios, pues de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Sí? Era un templo majestuoso. En ese tiempo, los judíos conservaban sus fiestas religiosas, es decir, las fiestas que les había impuesto el Señor, ¿sí? Fiestas como el Pentecostés, la Pascua, el Yom Teruah, que es la de las trompetas, el Yom Kippur, que es la fiesta más solemne que tenía el pueblo judío. Todas esas se cumplieron en Cristo, obviamente, pero lo trágico de esto es que el pueblo judío de ese tiempo, aparte de las fiestas que tenían que celebrar en honor al Dios del cielo, se habían dejado introducir otras que tenían un tinte idolátrico, es decir, también habían metido o habían dejado que entren costumbres griegas, costumbres en este caso romanas, que estaban también influenciadas por la idolatría de el imperio que ese momento estaba conquistando al mundo y sobre todo al pueblo judío, que en este caso era el pueblo romano. Y digámoslo así, el estado espiritual del pueblo en ese tiempo era un estado de sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo es una tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas. Es decir, querían conciliar doctrinas distintas. Había una helenización. Por eso el Señor en Lucas 19:41 les dice, ustedes han convertido el templo, la casa de mi Padre, en lugar de ser casa de oración, ese templo que ustedes ven ahí tan bonito, tan hermoso,
estaba saturado de comerciantes. Y el Señor mismo lo dice, ustedes han convertido este templo santo en una cueva de ladrones. No sé si hasta aquí me estoy dando a entender. Alguien que me diga amén o no amén. Bueno, acá me dicen amén por compromiso. Bien. Amén. Muchas gracias, mi hermana Lina. No se olvide de poner mute, gracias. Bien. Ok. Entonces, vamos a ver que había una situación espiritual que no era la que el Señor quería. Por eso el Señor muchas veces lloró al mirar Jerusalén. Aunque estaba bonita, aunque sobre todo el templo estaba blanqueado, por dentro era una ciudad que se estaba pudriendo. En esas palabras duras del Señor mismo se expresa de esa manera. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntarte como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Esa era la situación de Jerusalén en ese tiempo. ¿Y por qué le estoy envolviendo y por qué le estoy llevando a esta historia? Es justamente por el versículo 4 de la porción que acabamos de leer. Porque tiene más sentido de que no era un ángel del cielo que descendía, sino era una especie de tradición que había, una especie de creencia, una especie de mito, una especie de rito, que era únicamente seguido por la gente desahuciada de la sociedad. Y le comento, a veces, muchas veces nos encontramos en esa situación y ya vamos a ver en qué sentido. Para tener una idea, ese era una probable vista del estanque de Bethesda, ¿sí? Ahí tenemos nosotros la Torre Antonia. Esa Torre Antonia la habían puesto como un destacamento de vigilancia romana, ¿sí? Estaba al lado de la puerta de las ovejas, estaba a un ladito del templo. Y vamos a ver para qué servía. Ahí tienen otra vista. Eso era más o menos el estanque de Bethesda. Así era Bethesda. Al otro lado de la ciudad había un estanque llamado el Siloé. El Siloé era un estanque, sí, utilizado por los sacerdotes para purificarse antes de entrar a ejercer el sacerdocio, pero este no era así. Ahora, también les he puesto una foto de un descubrimiento arqueológico de este estanque. Es decir, históricamente, científicamente, arqueológicamente, una vez más se comprueba la escritura. ¿Qué significaba Bethesda? Hay significados tradicionales como casa de misericordia o casa de gracia, y por eso es que muchas instituciones que acogen a, digamos, a personas que tienen problemas con algún vicio o personas que acogen a gente vulnerable o gente que tiene algún problema, llámese adultos mayores, etcétera, siempre es muy apetecido ponerle el nombre de Bethesda porque significa casa de misericordia, ¿sí? O casa de gracia. Sin embargo, la palabra en hebreo como en arameo, aparte de significar misericordia o gracia o casa de gracia, también podría, mire que esto lo saqué de algunos lingüistas, ¿no? Por eso es que hay versículos que en unas versiones están y otras no, porque muchos versículos fueron puestos para dar sentido a la interpretación por parte del traductor, ¿sí? Pero el 100% de la escritura que tenemos del Nuevo y el Antiguo Testamento dan fe del plan eterno de salvación a través de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, otro de los significados probables que puede tener Bethesda es también vergüenza o desgracia. Entonces, ¿era una casa de vergüenza o era una casa de desgracia? Si usted sabe un poquito de historia reciente bíblica, hay unos rollos que se encontraron en unos pocillos de cobre en una región que se llama el Qumran. ¿Qué es esto? Estos son los famosos rollos del Mar Muerto, ¿sí?
que se descubrieron más o menos por la década de los 70, si no me equivoco. Se dice que fueron escritos por los esenios, la misma orden a la que pertenecía Juan el Bautista, y que habían perdurado. Dice que el libro de Isaías se encontró completito, y hay muchos escritos también de los evangelios. Entonces, esto es del rollo de cobre del Qumran. La traducción para Betesda es Bet Eshda, que significa casa de la corriente. Mire, ese es otro significado que de pronto se puede adicionar a lo que significa Betesda. Hasta aquí yo quiero ponerle o plantearle la historia de cómo era ese escenario, ¿sí? Cómo era el escenario que se da. Hay puros gente que estaba coja, paralítica, ciegos, enfermos, desahuciados, pero ahí había un hombre que hace 38 años estaba enfermo. Y lo que él esperaba, no dice yo estoy esperando que el ángel mueva el agua, sino que se mueva el agua, ¿sí? Si vamos a ver un poquito históricamente qué es lo que significa. Dice, ya que este versículo 4 no aparece en los mejores y más antiguos manuscritos, no descartamos los comentarios de los historiadores de la iglesia del principio. En la iglesia del principio hubieron muchos hermanos historiadores que se levantaron como Policarpo, como Josefo, bueno, se me van algunos nombres que dejaron o que fueron discípulos de los apóstoles de Jesús y dejaron también algunos comentarios a las escrituras. Es posible, mire, es posible que el estanque de Betesda fuera o se utilice para facilitar las purificaciones con agua en el ceremonial religioso judío llamado Mikvah, asociado al templo de Jerusalén. Es posible. Pero, más que nada, hay historiadores que dicen que este estanque de Betesda era una piscina que servía para un baño purificador. Acuérdense que yo le había dicho que Jerusalén estaba en el sincretismo, es decir, habían mezclado las costumbres judías con las costumbres, en este caso, helénicas, que había traído el imperio griego y había impuesto también el imperio romano. Entonces, se conoce que los romanos, así como crearon la torre de Antonia, habían hecho algunas adecuaciones y habían impuesto algunas costumbres suyas. Y ellos eran muy aficionados a las piscinas, mejor dicho, a los saunas, ¿sí? A lugares en donde ellos se reunían, obviamente iban desnudos, era una especie de piscina donde se reunían hombres, mujeres, tenían ahí sus cosas, pero también era un tinte religioso, pero que no servía para darle culto al Dios de Israel, sino a un Dios que se llamaba Aseplio. Entonces, estos lugares se llamaban asepliones o aseplios, en donde se veneraba al dios Esculapio, que era el dios de la medicina para los romanos. Por eso es que dentro de este culto también aparecían las diosas Higeia y Panacea. De ahí viene la palabra higiene, y ahí viene la palabra panacea, que significa la curación para todos los males. Eso significa panacea. La panacea significa curarse de todos los males. El aseplión, básicamente, póngale como un spa, en donde se solicitaba la gracia sanadora del dios de Esculapio. Entonces, había una tradición según la cual, en el momento en el que el agua borbotaba, accionado por el sacerdote Esculapio, que dice que llenaba el tanque, abría un desagüe y se producía un remolino, ¿sí? Entonces, la piscina adquiría una particular eficacia terapéutica que no requiere la fe como prerequisito. Por eso le decía, es una historia rara en donde la sanación de las personas no era en base a la fe, y eso está en contra de la palabra, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, sino en base a los méritos que yo pueda alcanzar. Entonces, mire como si lo ponemos desde este punto de vista, ya Betesda como que no me queda para mi hospital, ¿no? O para mi casa de misericordia. Pero bueno, sigamos ahí. Mire la imagen. Bueno, empieza el remolino y el primero que se lanza queda sano, o por lo menos esa era la creencia que ellos tenían, ¿sí? O por lo menos esa era
la sensación que tenían. Yo lo asocio muchas veces, hay aguas que tienen efectos terapéuticos. Por ejemplo, usted se va al salado al mediodía, bueno, no vaya al mediodía porque va a estar más salado de lo de costumbre. Pero bueno, dicen que hay propiedades terapéuticas en esas aguas, ¿no? Puede ser que sí. Hay mucha gente que se sana. Hay mucha gente que le funciona. Hay mucha gente que le surte efecto. Pero yo le voy a decir una cosa. Sea que le surta efecto o no, si no está escrito, si no está avalado por el Espíritu Santo, hermano, no tiene ninguna validez espiritual. Pero yo sé que el Señor tiene todo el poder para sanar, para restaurar verdaderamente, porque el Señor dijo el que solamente el Hijo nos puede dar verdadera libertad. Y por eso que en este episodio no es el paralítico el que llega a Jesús y le dice, Señor, sáname, sino es Jesús al mirar esa condición, la de aquel hombre. Entonces, mire ahí gente tullida, gente ciega, hombres, mujeres. Era un escenario decadente. Era un escenario a donde únicamente llegaba la gente que ya no tenía esperanza, a donde llegaba la gente esperando no el poder de Dios, sino esperando que puedan llegar primero a esa corriente de agua. Por eso también se dice que Betesda significa la casa de la corriente. Y miremos ese ambiente, un ambiente de miseria, un ambiente de caos. ¿Qué creen ustedes? ¿Que había orden ahí? ¿Qué me dice? ¿Será que alguien estaba? A ver, muchachos, vamos a ponernos en orden, en fila, y a ver quién. No, eso debió haber sido una desesperación. Debió haber habido gente que pase sobre la gente. ¿Usted se imagina? Si ahora mismo cuando mi esposa va a los desfiles, bueno, me dicen que vaya, pero yo voy por sujeción. ¿Amén? Por amor. Usted va y va bueno, ahora ya gracias a Dios ya no se puede, pero cuando uno va y hay un tumulto, hermano, no es que la gente en ese momento, dejémosle pasar. Cuando usted va al desfile no encuentra ni por dónde pasar. Tiene que irse sobre la gente. ¿Sí? Bueno, miremos esa situación tan decadente. Un ambiente de miseria, un ambiente de caos, lleno de enfermos, gente débil, necesitada, ciegos, tullidos, cojos, paralíticos, áridos, paralizados, secos. Así también se les dice a los paralíticos. Mire, a los enfermos se les conoce como débil o necesitados. A los ciegos, obviamente no pueden ver. A los tullidos son los cojos. Pero el estado de este hombre, de este pasaje, era, creo que, uno de los peores estados a los que podía haber llegado una persona. Estaba paralítico. Estaba árido, dice paralizado, seco. No se podía mover por su propia cuenta. Por eso es que Jesús en Jerusalén pasó, porque no era Betesda la casa de misericordia, sino es Dios el que tuvo misericordia. Y sobre todo tuvo misericordia de la persona de entre todos los necesitados que pudieron haber, al más necesitado. ¿Qué quería la gente que iba allá? ¿Qué creían ellos? ¿Creían en Dios? Dígame usted. ¿Creían en la Torá, en la ley? No. Ellos en lo único que creían era en su corriente, porque ya era suya. Yo no sé de los 38 años de este hombre, cuántos años se dedicó a ir puntualito a Betesda. Y nunca pasaba nada. Y nunca sucedió nada. Y le voy a decir una cosa, aunque se hubiera zambullido el agua, no hubiera sucedido nada. Porque, amado hermano, si no es Dios el que restaura nuestro corazón, nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia, todo lo demás será nada más que un aceplión, un Betesda, un caos. 38 años que vengo a este lugar, seguramente pensó el cojo, el paralítico.
38 años yendo al estanque, no falté ni un día. A veces nos sometemos tanto a una religión, pero nunca pasa nada. 38 años creyendo lo que me dijeron, creyendo en algo que no es verdad. ¿Sabe cuál es la verdad? Ahora mi hija me preguntaba en filosofía, dame un concepto de la verdad para el profesor de filosofía. Pues en realidad la verdad es un estudio filosófico que hasta ahora nadie se pone de acuerdo de lo que es. Porque no es algo, es alguien. Jesucristo es la verdad. Amén. 38 años. 38 años. Y yo me puse a investigar un poquito qué significa el 38. Pues no encontré nada más que una cita que está en Deuteronomio 2:14. Aquí viene otra trivia para usted. ¿Cuántos años pasó el pueblo de Israel en el desierto? Israel en el desierto. 40 años. 40 años. 0. No, bueno, sí. Bueno, en realidad, técnicamente sí. Técnicamente sí. Un año hasta salir a Sinaí y otro año hasta conquistar la tierra. Bueno. Pero son 38 años los que deambularon. ¿Sabe lo que es deambular? ¿Sabe lo que es vagar? ¿Sabe lo que es andar sin sentido? Si alguien me ayuda en Deuteronomio 2:14, por favor. Obviamente que no le voy a decir nada que no esté escrito. ¿Sí? Deuteronomio 2:14. Deuteronomio 2:14. Deuteronomio está en el Nuevo Testamento. Amén. Amén. A ver. Amén. Amén. Deuteronomio 2:14. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos del arroyo de Sered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Amén, muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Cades Barnea. ¿Sabe lo que significa? Pareciera un significado bonito, pero es literalmente deambular sin sentido. Eso significa Cades Barnea. Deambular sin sentido. ¿Y sabe por qué Dios les puso 38 años a deambular sin sentido hasta que muera el último de los hombres de guerra que querían volverse a Egipto? Porque habían dicho, ¿para qué nos sacó el Señor de Egipto? ¿Para morir aquí? ¿Qué será de nuestros hijos? Se quejaron. Y el Señor dijo, te digo, Moisés, a ti, que hasta que no muera el último de estos hombres que murmuraron, los tendré dando vueltas, vueltas, vueltas sin sentido, deambulando. Y así estaba este cojo, este paralítico, dando vueltas sin sentido, deambulando, sin tener un norte, sin tener un horizonte, sin tener a dónde ir, sin tener esperanza, más que alguien tenga misericordia de él y le meta al río. Nosotros a veces ponemos nuestra esperanza en la vacuna de Rusia, en la vacuna de China, y está bien orar para que Dios toque, o a veces ponemos esperanza en que fulano de tal ya va a ser presidente y que nos va a sacar de la pobreza y nos va a dar un bono de desarrollo humano más. Es que la solución no son la solución no es el hombre, la solución es el que está caminando por ahí y ve nuestra miseria, que con nuestras fuerzas o con nuestros méritos jamás podremos encontrar la paz verdadera, sino solamente por el poder de nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo. 38 años deambulando, igual que este paralítico, que llevaba su catre. ¿Sabe lo que es un catre? ¿Sabe lo que era el lecho? Era la camita portátil que tenían. ¿Ustedes saben lo que es la estera? Sí, lo dije bien. ¿Sabe cómo es la estera? Es como una sabanita de... ¿Qué material será? De mimbre, ¿sí? Que se enrollaba, ¿no? Se enrollaba. Entonces, al paralítico lo ayudaban, no sé, alguien lo dejaba ahí en la puerta de uno de los pórticos de Bethesda y le decía, bueno, ya, ahí está tu catre, ahí está tu
tu camita portátil, ahí te quedas. Y luego así mismo esperará que alguien le lleve de pronto a donde vivía, no sé dónde vivía ese hombre, no sé si tendría familia, no. Lo único que se sabe es que 38 años estaba con una esperanza equivocada. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza, porque aún la muerte, dice la palabra, no tiene potestad sobre nosotros, porque Jesús venció la muerte. E inclusive para nosotros la misma muerte es ganancia. Y nuestra vida está escondida en Cristo y con Cristo en Dios. Ahora Dios tiene cuidado de nosotros y nos provee lo necesario. Y cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Porque ya veo tu condición. ¿Cuántos habremos llegado en esa condición? O Dios no quiera, ¿cuántos estaremos en esa condición? Y el paralítico, en vez de decirle, Señor, si quiero ser sano, dice, pues la verdad, lo que yo quiero o lo que yo espero es que alguien me meta al agua. No le dijo, quiero ser sano. Dijo, ya estoy tan acostumbrado a venir acá. Ya estoy tan acostumbrado que hasta me olvidé de mi estado miserable. Y me acostumbré a esta corriente. Y a veces nos acostumbramos tanto a la corriente del mundo. Nos acostumbramos tanto a la corriente de lo que dicen los demás. A la corriente de lo que dicen por acá, lo que dicen por allá. Y así dice la palabra, ustedes oirán que Cristo está acá, oirán que Cristo está allá, pero no vayan. Porque sabemos que solamente uno es reconocido entre 10,000, decía la tsunamita. Nosotros no podemos dejar de identificar a Jesucristo, que es el único que nos da el poder para levantarnos. ¿Qué es lo que quería el paralítico? El movimiento humano del agua. Es la corriente del mundo, que ahora arrastrado al temor, a la desesperación y a la angustia de la gente. A través de este virus, a través de los que vendrán, a través de lo económico. Mi amado hermano, el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De alguien que me lleve al torbellino? ¿O mi socorro viene de más arriba? Viene de lo alto. ¿Cuál es la solución? Estaba al lado de ese estanque. Era la puerta de las ovejas. Y justo estaba pasando aquel que dijo, yo soy la puerta. Al lado de él estaba la solución. La solución pasó. Por eso dice Juan, no es que ustedes aman a Dios primero, porque Dios nos amó a nosotros. Esa es la respuesta correcta. Y Jesús le dice, pues levántate. Toma esa esterita, guárdala, porque ya no la vas a necesitar. Y anda. Y cambia. Bueno, hay que tener cuidado con esta historia, porque dice que el Señor luego lo vio por el templo. Yo sé que ya sano, ya curado, pero yo creo que el Señor se preocupó por él. Porque como le digo, fue un milagro en el que él no se acercó, sino Jesús se acercó. Bueno, como quien dice, bueno, este ya es mi responsabilidad, ¿ya? Y se acerca en el versículo 14 y dice, mira, te voy a hacer una advertencia. Ya fuiste sanado, ya fuiste levantado, ya fuiste curado, pero como que te veo que quieres aprovechar esa situación de haber recobrado la salud para hacer cosas que no debes. Y le dice en el versículo 14, no peques más, no sea que te suceda otra cosa peor. Pero bueno, a lo que yo voy es a que muchas veces nosotros estamos en esa situación, confiando en la corriente, confiando en que alguien, entre comillas, nos ayude, confiando en que alguien, entre comillas, nos dé la solución, nos abra una puerta. Y está bien que nosotros trabajemos profesionalmente, nos preparemos, nos capacitemos, construyamos lo que queramos construir, pero una cosa le digo, en vano trabajan los constructores si no es Jehová el que construye. En vano vela el vigía
si no es Jehová el que guarda. En vano contrataremos el mejor seguro de salud si el Señor no nos, si Jehová Jireh, si Jehová Rafa no nos sana. Algo peor que pueda suceder, pues la separación espiritual de Dios por la eternidad es mayor que cualquier dolor físico. Y quiero terminar, mis amados hermanos, porque esa es la solución, porque Jesús, en Juan capítulo 10, versículo 7, dice, Jesús, por tanto, les dijo otra vez, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. La solución estaba al lado, estaba cerca, pero todos estaban tan concentrados en esa corriente, que no era un ángel, era solamente alguien que activaba ese remolino y pensaban que podían sanarse por esa vía. Todos cuanto vinieron antes que yo, ladrones eran y salteadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Por mí, si alguno entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que ya no tengan esa vida miserable, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor no solamente nos cuida, nos protege, da su vida por sus ovejas. Mis amados hermanos, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, que el Señor sea sobre cada uno de nosotros. Y sobre todo que pongamos toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en el Dios del cielo, en el Dios verdadero. Y que Él mismo